Dozens of friends, volunteers, and authorities scouring open land north of Laurel in an effort to find something. We've heard from several people in the community concerned there could be a killer walking the streets of Laurel. Un documental sobre crímenes reales ha recreado el caso que una vez conmocionó al público, el caso de Lori Bray. El condado de Yellowstone, en Montana, ha sido conocido por su mezcla de naturaleza salvaje y belleza escénica. Cordilleras que se extienden hasta el horizonte, senderos sinuosos para caminar entre la naturaleza, lagos de agua cristalina y campamentos llenos de vida. El centro del pueblo, aunque pequeño con poco más de 7,000 habitantes, siempre está animado con festivales, desfiles, tiendas acogedoras y restaurantes cálidos donde el espíritu comunitario se siente profundamente. En medio de este ritmo simple de vida, Lori Bray, de 57 años, destacaba no por su elegancia, sino por su bondad y sencillez. Trabajaba humildemente como conductora en el casino Cedar Ridge. Vivía de manera tranquila y reservada, y encontraba su mayor alegría en casa con sus 2 queridos perros rescatados, Cookie y Odie. Lori nació en una familia numerosa, muy unida a muchos hermanos, 5 sobrinas y 8 sobrinos pequeños que siempre la veían como su tía dulce. Pero para ella, la mayor felicidad era su único hijo, Justin. Entre madre e hijo existía un vínculo tan especial que no pasaba un solo día sin que hablaran. Justin compartió una vez que su madre no solo era quien le dio la vida, sino también su mejor amiga, aquella a quien acudía en busca de consuelo y ánimo en cada etapa de su vida. Para Lori, el amor que sentía por su hijo era insustituible, y ese mismo lazo grabó la imagen de una mujer dulce que siempre ponía a su familia por encima de todo. Lori era una mujer de corazón compasivo, profundamente entregada a los animales. Más allá de sus 2 perros rescatados, Cookie y Odie, donaba con frecuencia a centros de rescate y cuidaba de muchos perros callejeros hasta que encontraban nuevos hogares. A los ojos de sus amigos, Lori siempre fue amable y cálida. Kathy, su jefa y excompañera de cuarto, dijo que tal vez era la persona más dulce y bondadosa que había conocido, alguien que siempre saludaba a los demás con una sonrisa y estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. El hijo de Lori, Justin, también compartió que a veces su bondad se convertía en una debilidad, porque su madre confiaba demasiado en la gente y nunca pensaba mal de nadie, incluso cuando tenía razones para ser precavida. Fue precisamente esa bondad y pureza lo que hizo que Lori fuera tan querida, pero también lo que causaba preocupación a su familia. El 30 de septiembre de 2019 comenzó como cualquier otro día. Lori trabajó su turno nocturno habitual en el casino Cedar Ridge, cumpliendo con sus tareas de siempre. Cerca de la medianoche, cerró las puertas, salió de su lugar de trabajo y condujo a casa, sabiendo que regresaría a la mañana siguiente para continuar con su rutina diaria. Nadie podría haber imaginado que esa sería la última vez que se vería a Lori saliendo del casino en paz. En la mañana del 1 de octubre, alrededor de las 8:30, el personal del casino se dio cuenta de repente de que Lori estaba ausente sin previo aviso, algo que nunca había sucedido antes. Al mismo tiempo, de camino al trabajo, Kathy, la jefa y amiga cercana de Lori,
se encontró con una escena que la hizo estremecerse. En una carretera desierta bordeada por campos interminables, un automóvil idéntico al de Lori estaba estacionado en un ángulo extraño, justo en una intersección, sin nadie dentro. Lo desconcertante era que Lori no vivía en ningún lugar cerca de esa zona, la cual no tenía tiendas ni casas. Con la inquietud creciendo, Kathy no se atrevió a acercarse. Se detuvo a cierta distancia e inmediatamente llamó a Justin, el hijo de Lori, para informarle lo que había visto. Kathy le dijo a Justin que pasara por la casa de su madre para revisar, aunque en su corazón temía estar exagerando. Lo que no sabía era que, al mismo tiempo, Justin también sentía que algo andaba mal. Esa mañana no había recibido la llamada diaria habitual de su madre, algo que nunca había ocurrido antes. En su camino hacia la casa de ella, Justin la llamaba una y otra vez, pero solo obtuvo un silencio escalofriante. Cuando llegó, su corazón se hundió. El auto familiar de su madre no estaba afuera, y una ola de temor lo envolvió de inmediato. Entró en la casa y de inmediato sintió que algo no estaba bien. Los dos perros queridos, Cookie y Odie, no habían sido alimentados. Sus ojos ansiosos parecían esperar el regreso de su dueña. Justin quedó atónito. Su madre nunca los había dejado en ese estado. Un recorrido por la casa solo profundizó su miedo. La cama estaba perfectamente tendida. No había señales de que se hubiera preparado el desayuno y un silencio escalofriante llenaba el aire. Todo era demasiado perfecto, demasiado inusual, como si Lori nunca hubiera regresado después de su turno la noche anterior. ¿Qué había sucedido realmente con esa madre dulce en esa última noche? Un temor feroz surgió dentro de él, y rápidamente volvió a llamar a Kathy. Juntos decidieron ir al lugar donde estaba el auto. Cuando lo vio con sus propios ojos, Justin lo reconoció al instante como el sedán Chrysler 2003 de su madre. Pero lo que encontró dentro le hizo estremecerse. El techo solar estaba completamente abierto. Una luz de advertencia seguía parpadeando. La billetera de su madre y una bolsa de Takis estaban esparcidas por el piso trasero, y su iPhone brillaba con una llamada entrante. Sintió como si todo el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Ya no era una preocupación normal, era el comienzo de una pesadilla. Justin quiso forzar la puerta para buscar pistas, pero en el fondo sabía que ya no se trataba solo de un asunto familiar. Temblando, levantaron el teléfono y marcaron 911. Cuando la policía examinó el automóvil, se dio cuenta de inmediato de que ya no se trataba de un simple caso de persona desaparecida. Más de la mitad del asiento trasero estaba manchada de sangre, y en la puerta del lado del pasajero destacaba una huella de zapato embarrada, un rastro escalofriante. Esparcida por el suelo estaba la ropa de Lori, incluida la ropa interior rasgada y los ganchos del sostén torcidos con rastros de sangre. Todo apuntaba a una realidad sombría. Dentro de ese auto había ocurrido un acto de violencia aterrador. A partir de ese momento, Lori Bray ya no era solo una mujer que no había regresado a casa después de un turno nocturno. Oficialmente, se había convertido en una persona desaparecida en circunstancias tanto misteriosas como aterradoras. Tan pronto como la noticia se difundió, toda la comunidad se puso en acción.
Los amigos y la familia de Lori se negaban a creer que ella simplemente desaparecería, especialmente con sus 2 perros aún en casa. Ellos eran todo su mundo. En las redes sociales, muchos compartieron que ninguna pista era demasiado pequeña, suplicando a cualquiera que pudiera saber algo que se presentara y ayudara a traer de vuelta a Lori. Grupos de búsqueda espontáneos se formaron rápidamente, con decenas de personas extendiéndose por los vastos campos, peinando pacientemente cada rincón en busca de cualquier rastro. La desaparición de Lori se convirtió de inmediato en el centro de atención tanto del público como de los medios, porque en un lugar tan pacífico como Yellowstone, algo así casi nunca había ocurrido antes. Pero la zona donde se encontró su automóvil era traicionera, extensiones interminables de campos embarrados, sin nada a la vista más que desolación. Buscar en un terreno así era como buscar una aguja en un pajar, pero nadie estaba dispuesto a rendirse. Dozens of friends, volunteers, and authorities scouring open land north of Laurel in an effort to find something that will lead them to 57-year-old Lori Bray. An active investigation now underway. Bray was last seen leaving her Laurel workplace early Tuesday morning. Her car found hours later and miles away. And that's where searchers gathered today. Q2's David Jay was at the scene, has the very latest from the sheriff. David? We're out here at the intersection of Buffalo Trail Road and Laurel Airport Road, close to the cemetery. Family and friends came out at 10 o'clock in the morning to search for her, about 60 to 70, according to Sheriff Mike Linder. We're also standing fairly close to where her car was found, and we had a chance to talk with the sheriff about the disappearance and what he knows so far. We're out here right now searching because this is where her car was. We don't have any evidence or any other indicators that she might be out here. It's just out of an abundance of caution that we want to make sure she's not out here in serious need of help. And so that's why we've got all these volunteers. We got information that this female was last seen probably between right around 12:30 in the morning, seen leaving work at the casino. We had a deputy that actually drove by here just on routine patrol and saw the vehicle and stopped and checked on it as well. But the way the vehicle's registered, we had no idea who it belonged to. So that took a little bit of work. Right now we've got detectives writing search warrants and working on some of the technology aspect, phone tracking and that type of stuff. Sheriff Linder expects the search to go into the evening until about dark. They've been searching all around here, the fields over there, and he says that they'll wait for more information to come in and maybe change that up just a little bit. In Laurel, David Jay reporting for Montana's News Station. El terreno áspero hizo que una búsqueda ya difícil se volviera casi imposible una vez que cayó la noche. La oscuridad se tragó los campos áridos, volviendo inútil cualquier esfuerzo. Las autoridades, pues, no tuvieron más opción que pedir a los voluntarios que se detuvieran y esperaran hasta la mañana, aunque todos se marcharon a regañadientes, cargando con un miedo no resuelto. Mientras tanto, la policía se centró en la pista más importante, las grabaciones de vigilancia del casino donde trabajaba Lori. Kathy proporcionó rápidamente no solo las imágenes de seguridad, sino también información detallada sobre las personas que estuvieron presentes en la última noche de Lori. A partir de allí, los investigadores comenzaron a elaborar una lista para realizar entrevistas. En las grabaciones, se veía a Lori realizando sus tareas habituales, cerrando, guardando cosas, ordenando, como cualquier otra noche. Sin embargo, pocos podrían haber sabido que esas imágenes serían los últimos momentos tranquilos de su vida antes de desaparecer sin dejar rastro. En las grabaciones, se veía a Lori teniendo una breve conversación con 2 mujeres conocidas, clientas habituales del bar. Poco después apareció un hombre que trabajaba junto a una de esas mujeres. Fue identificado como Diego Hernández. Diego pidió una bebida
y Lori, con cuidado, le pidió revisar su identificación antes de servirle. Unos minutos más tarde, las imágenes mostraron a Lori señalando suavemente el reloj, indicándole que el casino estaba a punto de cerrar y que debía marcharse. El intercambio fue breve, y luego Lori continuó con sus tareas habituales. Exactamente a las 11:20 de la noche, recogió su bolso, cerró las puertas y salió. El casino cerró oficialmente, y el Chrysler de Lori permaneció estacionado justo afuera, aún dentro del alcance de las cámaras. Cuando Lori salió del casino, de repente se volvió por un breve momento, como si fuera a hablar con alguien. La cámara la mostró luego caminando hacia su automóvil junto a un hombre. La policía lo identificó rápidamente como Diego Hernández, de 22 años. Él subió al asiento del pasajero y, en ese momento, aparte de Lori, Diego era la única persona que quedaba en el lugar. No había nadie más alrededor, y a partir de ese punto comenzó la misteriosa desaparición de Lori. Los detectives sabían que Diego era el último vínculo, por lo que necesitaban entender por qué se fue con Lori y si había presenciado algo inusual esa noche. Justo antes de la medianoche del 1 de octubre, localizaron a Diego en su residencia. Durante el interrogatorio, Diego admitió que efectivamente era el hombre que se veía en las cámaras y afirmó que Lori había sido demasiado amable, ofreciéndose a llevarlo a casa después de una breve charla en el bar. Dijo que solo había pasado por el casino por capricho, sabiendo que podía conseguir bebidas gratis allí. Llegó alrededor de las 9 de la noche, jugó en algunas máquinas tragamonedas, conversó con algunos conocidos y aseguró que no tenía otras intenciones. Diego declaró que Lori lo había llevado a su casa, que le dio las gracias y se despidió antes de encontrarse con un amigo para continuar su noche. Insistió en que nunca volvió a ver a Lori, describiendo todo el encuentro como nada más que una coincidencia y un acto de amabilidad. Pero hubo un detalle que la policía no pudo pasar por alto: su rostro. Manos y cuerpo estaban cubiertos de arañazos recientes. Un oficial sospechó que podían ser las marcas de alguien que había intentado defenderse. Sin embargo, Diego explicó que las heridas provenían de una pelea con su amigo Nick en un club de striptease 2 días antes, cuando el anillo de Nick le había cortado la cara. Durante el interrogatorio, Diego se mantuvo tranquilo, habló con claridad y no mostró señales evidentes de estar mintiendo, lo que llevó a la policía a retirarse por el momento. Sin embargo, la gran pregunta seguía siendo: ¿eran realmente esos arañazos solo un accidente o la evidencia de una lucha violenta con Lori? La policía localizó rápidamente a Nick, el amigo que Diego había mencionado. Nick admitió que los dos habían tenido una pelea en su automóvil, explicando que Diego de repente se puso nervioso e inquieto, incapaz de controlarse. En un momento, Nick dijo que tuvo que sujetarle la cabeza a Diego y empujarlo fuera del vehículo. Sin embargo, Nick insistió en que los arañazos en la cara de Diego no tenían nada que ver con ese incidente, y él mismo se sorprendió del estado del rostro de su amigo. No tenía razón para inventar nada. Admitió abiertamente que hubo un altercado y que empujó a Diego fuera del auto, pero estaba seguro de que esas heridas no provenían de él. Su declaración coincidía con partes de la historia de Diego, pero también dejaba al descubierto lagunas preocupantes. Si los arañazos no provenían de la pelea, ¿de dónde habían salido? En realidad,
La policía no tenía otra pista más allá de Diego, la última persona conocida que estuvo con Lori y el mismo que admitió haber estado dentro de su automóvil. Las grabaciones de las cámaras del Casino Cedars no pudieron confirmar si Diego ya tenía los arañazos en la cara la noche en que conoció a Lori, pero otro video de un bar, solo unas horas antes, mostraba su rostro completamente sin marcas. Esto planteó una pregunta inquietante. ¿Cuándo exactamente aparecieron esos arañazos y por qué justo en el momento en que Lori desapareció? Mientras tanto, en la mañana del 2 de octubre, los equipos de búsqueda se desplegaron nuevamente en todas las direcciones, peinando pacientemente cada zona. El tiempo transcurría bajo una tensión sofocante y, alrededor de las 7:30 de esa tarde, los detectives recibieron una llamada. Precisamente lo que habían temido desde el principio. Un hombre que conducía un vehículo todoterreno a través de la maleza densa se topó con una escena aterradora. Frente a él yacía el cuerpo desnudo de una mujer, extendido sobre el suelo frío. No necesitó acercarse para saber que la víctima había sido brutalmente agredida y que ya no estaba con vida. Cuando las autoridades llegaron, nadie pronunció las palabras en voz alta, pero todos los presentes sintieron que ya sabían quién era. Woman missing, a body found, and a lot of questions tonight surrounding what Yellowstone County authorities are now calling a homicide. Yellowstone County Sheriff Mike Linder not confirming the female victim found east of Laurel last night is that of 57-year-old Lori Bray. But the search for the missing Laurel woman has been called off. Sin embargo, al igual que cuando la noticia de la desaparición de Lori se difundió por primera vez, la comunidad volvió a estremecerse, esta vez por los reportes de una zona repentinamente llena de policías y equipos forenses. Poco después, lo que todos habían temido finalmente se confirmó. Mike Linder says the medical examiner determined the body found east of Laurel Wednesday night is that of missing woman 57-year-old Lori Bray. Although another step forward, that information and no suspect in custody is not easing the minds of some Laurel residents. El cuerpo de Lori Bray fue encontrado a menos de 2 millas del lugar donde había sido abandonado su automóvil, y la escena era suficiente para hacer estremecer a cualquiera. Yacía en el fondo de una zanja húmeda, completamente desnuda, encogida en posición fetal como si intentara desesperadamente protegerse en sus últimos momentos. Su piel estaba cubierta de arañazos y moretones, su cabello enredado con sangre, sus ojos hinchados y amoratados, sus labios aplastados y varias costillas fracturadas. El médico forense confirmó que Lori había muerto por estrangulamiento, pero su rostro también había sufrido golpes brutales con anterioridad. Un kit de agresión sexual reveló evidencia de violencia, aunque no se encontró semen a pesar de la sangre, un detalle escalofriante que dejó a los investigadores conmocionados por el nivel de cálculo del agresor. Las largas marcas de arrastre en su cuerpo demostraban que Lori había sido violentamente tirada o empujada por la pendiente oscura. El sitio donde se encontró su cuerpo era simplemente un lugar de desecho, ya que todos los indicios señalaban que había sido asesinada en su automóvil y descartada como un objeto. Cerca de su cuerpo yacía un pequeño collar con una cruz, un objeto que Lori siempre llevaba puesto, dejado atrás como un mensaje desesperado de la víctima. Y luego, un detalle más inquietante que todos los demás, una huella de zapato profundamente marcada en el suelo frío y embarrado, que coincidía perfectamente con la encontrada dentro del automóvil de Lori.
La forma trágica en que fue encontrado el cuerpo de Lori dejó a toda la comunidad en estado de shock. Los oficiales describieron el nivel de violencia y crueldad del caso como algo horrorizante, insistiendo en que quien cometió esto solo podía ser llamado de una manera: un monstruo. Los amigos y compañeros de trabajo no podían comprender por qué alguien querría hacerle daño a una mujer tan dulce. Era muy apreciada por los clientes habituales, respetada en la comunidad y nunca había mencionado tener problemas con nadie. Aunque la policía recibió informes de que Lori había estado involucrada en algunas relaciones controladoras y abusivas en el pasado, los hombres relacionados con esas situaciones fueron rápidamente descartados como sospechosos. El miedo solo se profundizó, si no era alguien de su pasado. Entonces, ¿quién podría ser tan cruel como para convertir a una mujer de tan buen corazón en víctima de este crimen monstruoso? We've heard from several people in the community concerned there could be a killer walking the streets of Laurel. Well, Sheriff Linder tells me if detectives had enough evidence, they would have someone in custody. But regardless, that doesn't mean you can ever let your guard down. Una comunidad que antes era unida de repente se vio fracturada, atrapada por el miedo. Los residentes temían que este no fuera un incidente aislado, que algo igual de terrible pudiera sucederle a otra persona en cualquier momento. Un habitante local describió la pérdida de Lori como una herida profunda, que dañó y afectó a toda la comunidad, sacudiendo tanto la confianza como la sensación de seguridad. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, la gente dejó de lado su temor para unirse alrededor de la familia y los amigos de Lori. Recaudaron dinero para cuidar a los 2 perros que ella amaba como a sus propios hijos. Se unieron para apoyar a Justin en el momento más difícil de su vida y ayudaron a cubrir los gastos del funeral. No fue solo una ayuda material, sino también un testimonio del amor, la compasión y la solidaridad que la comunidad derramó por Lori. Una última manera de honrar su vida dulce pero trágicamente marcada. La policía descubrió rápidamente una pista crucial a partir de los datos del teléfono de Lori. Entre la medianoche y las 3 de la madrugada, la señal de su teléfono fue rastreada en varios lugares: el casino de donde había salido, el área donde se abandonó su automóvil, el sitio donde se encontró su cuerpo y, lo más notable, cerca de la casa de Diego. El hecho de que su señal apareciera en las cercanías de su residencia antes de desaparecer por completo sugería que para entonces Lori ya no tenía posibilidad de sobrevivir. Una evidencia clara que colocaba a Diego Hernández directamente bajo sospecha. Otro detalle llamó aún más la atención. Solo unas horas antes de ir al casino, Diego había estado merodeando por otro bar, pasando la noche intentando presionar a mujeres desconocidas para que le dieran un aventón a casa. Una camarera luego admitió que lo había rechazado varias veces, diciendo que su acoso la hizo sentir extremadamente incómoda. El 4 de octubre, los detectives ejecutaron oficialmente una orden de registro en la casa de Diego, y lo que encontraron no hizo más que reforzar sus sospechas. Dentro de la habitación desordenada, llena de ropa sucia, varias de las prendas que Diego había usado la noche del crimen estaban inusualmente limpias, como si hubieran sido restregadas o incluso blanqueadas. Aún más llamativo, los investigadores descubrieron un par de zapatos Nike, todavía empapados, claramente lavados con prisa. Al compararlos,
Las huellas de esos zapatos coincidían perfectamente con las encontradas dentro del automóvil de Lori y cerca del sitio donde se descubrió su cuerpo. Pero eso no fue todo. Al examinar su teléfono, los detectives descubrieron un rastro inquietante. Solo unas horas después de que Lori había sido asesinada, Diego había realizado una serie de búsquedas en línea extrañas. En el teléfono de Diego, la policía descubrió búsquedas escalofriantes. ¿Cuánto duran las investigaciones? ¿Cuánto tiempo suele investigar el FBI? ¿Existe un límite de tiempo para que rastreen a alguien? Preguntas que solo podían venir de alguien aterrorizado por ser atrapado. Cuando fue citado para proporcionar una muestra de ADN, Diego cambió repentinamente su versión. Afirmó que esa noche él y Lori habían hablado en su automóvil, que sintieron una conexión, fumaron algunos cigarrillos juntos e incluso tuvieron relaciones sexuales cerca de su casa. Diego juró que después de eso nunca volvió a ver a Lori. Sin pruebas suficientes en ese momento, la policía no tuvo más opción que dejarlo en libertad. Pero poco después, la verdad salió a la luz. Los resultados forenses confirmaron que el ADN de Diego coincidía perfectamente con las muestras recogidas del cuerpo de Lori y de debajo de sus uñas. Una prueba clara de que la víctima había luchado con fuerza. Cuando fue llamado nuevamente, Diego volvió a cambiar su historia. Esta vez insistió en que él y Lori habían estado involucrados en una relación secreta durante más de un año, afirmando que era la propia Lori quien quería mantenerla oculta y siempre le decía que nadie podía saberlo. Pero la verdad era innegable. Los detectives revisaron más de un año de datos telefónicos, tanto de Lori como de Diego, y no había absolutamente ningún rastro que mostrara que se hubieran contactado o encontrado antes. La vigilancia del casino confirmó lo mismo. Lori solo había hablado con él una vez, para verificar su identificación y recordarle que el casino estaba cerrando. Más allá de eso, nunca habían intercambiado mensajes, llamadas, ni habían sido vistos juntos en ningún lugar. Hasta esa fatídica noche, la historia inventada de Diego sobre una relación secreta se derrumbó por completo. Y luego, el 8 de octubre, exactamente una semana después de que Lori Bray fuera reportada como desaparecida, Diego Hernández fue arrestado oficialmente, enfrentando cargos directamente relacionados con su trágica muerte. Breaking news. Yellowstone County Sheriff Mike Linder says a suspect is now in custody tied to last week's murder of a Laurel woman. 22-year-old Diego Hernandez was taken into custody at his home in Laurel around 8 o'clock tonight. He's now booked into the Yellowstone County Detention Center facing a homicide charge. It has been 1 week since the 57-year-old Bray left her late-night job at the Cedar Ridge Casino and never made it home. Large impact on the community. Everybody's fears, of course, are heightened. Awareness is heightened. You've seen incidences of where things that might have been mundane before now, get looked at it at a whole different light. We're large enough to have resources, but we still have that small town feel. Very safe place to live. You have crime that's possible in any place. 2 días después, Diego fue acusado formalmente de homicidio deliberado, un golpe devastador para toda la comunidad. Hasta ese momento, era ampliamente conocido e incluso apreciado, a menudo percibido como educado, amable y más bien reservado. Sus amigos lo describían como una persona práctica y sincera, lo que hizo que su aparición como sospechoso resultara aún más impactante. Pero la teoría policial pronto aclaró todo.
Las grabaciones de las cámaras mostraban a Lori subiendo al automóvil con Diego voluntariamente, sin señales de fuerza, lo que coincidía con su afirmación inicial de que ella había aceptado llevarlo a casa porque era tarde. Sin embargo, cuando el automóvil se detuvo cerca de su casa, Diego intentó iniciar un acercamiento sexual. Lori se negó firmemente y en ese momento estalló una lucha violenta. En un ataque de ira, la agredió brutalmente, la atacó sexualmente y finalmente acabó con la vida de Lori por estrangulamiento. Su posterior afirmación de sexo consensuado no fue más que una historia inventada, porque Diego sabía que una vez que se tomara su ADN, la conexión con Lori quedaría inevitablemente al descubierto. The level of violence and brutality suffered by Ms. Bray is astonishing. This was a violent crime, and her end was violent and awful. Additional charges may be forthcoming as additional evidence comes forward. Diego nunca admitió lo que realmente ocurrió en esa noche fatídica. Se negó a hablar sobre cualquier detalle y negó rotundamente haberle hecho daño a Lori. Sin embargo, mientras él intentaba negar, la comunidad se unió para honrar a la mujer dulce que habían perdido. Cuando la noticia de su arresto se difundió, se realizó una emotiva vigilia con velas en el parque que Lori amaba, el lugar donde tantas veces paseaba a sus queridos perros. El resplandor de cientos de velas titilantes brillaba como una despedida, una promesa de que Lori nunca sería olvidada. Muchos continuaron donando a las organizaciones de rescate animal que ella apoyaba con tanta pasión, transformando el dolor en actos de bondad, exactamente como Lori misma habría querido. Was described by many tonight as a kind, loving woman who would do anything to help her friends. One in the crowd carried a sign saying, "Lori is loved," and some wore purple t-shirts with the message, "We will always love you," written on them. Christy Salvinson was Bray's next-door neighbor for 3 years. She didn't realize Bray had so many people that cared for her. I've come to learn that everybody in this community knew her and loved her. She was the greatest person. She would give her shirt off her back to freeze so you wouldn't freeze. That's just the type of person she was. The Laurel community, I've learned since this has happened, is a very tight-knit community. Everybody's just coming together to light a candle in her honor and her memory. Diego Hernández se declaró no culpable, y el juicio del joven de 24 años comenzó oficialmente en marzo de 2021. En el tribunal, continuó insistiendo en su inocencia y repitió la historia de una relación secreta de larga duración con Lori, algo que dejó indignados a su familia y amigos, quienes sabían con certeza que era una completa invención. En los alegatos iniciales, la defensa intentó sembrar dudas sugiriendo que el automóvil abandonado de Lori podría haber sido manipulado o incluso contaminado antes de que la policía lo examinara, poniendo así en duda la fiabilidad de las pruebas. Incluso señalaron la metadona encontrada en el organismo de Lori, un medicamento para el cual ella no tenía receta, argumentando que si Lori podía ocultar eso, entonces ocultar una relación con Diego no era imposible. Pero la fiscalía rechazó rápidamente esa afirmación, calificándola de absurda, sin fundamento y nada más que un intento desesperado por distraer al jurado. The jury walked through the crime scene and brutal murder of 57-year-old Lori Bray with dozens of photos and testimony tying a 24-year-old Laurel man
to her death. Yellowstone County Sheriff's detectives collected evidence from Bray's car, including the leather from the back seat, along with fingernail clippings that came from Bray's body. DNA supervisor for the state crime lab, Joseph Pasternak, ran the DNA tests and found traces of Hernandez's DNA inside Bray's fingernail clippings. Hernandez's attorneys tried to poke holes in the DNA evidence by questioning the crime lab's peer review process. The defense noted that the peer review given to the crime lab's reports doesn't rerun the tests. Rather, the peer review is only a second look of the report done by other crime lab staff. This to me almost looks like they've been reached the discoloration that was present on the photographs. Obviously still there. Some of the markings down below here, some stains. And then the back side, again, the same discoloration. Could be washed, bleached, possibly. Yellowstone County Sheriff's Office Detective Troy Chabinaw utilized Verizon Wireless RTT data to determine where Bray's phone was on the night of October 1st. RTT stands for Range to Tower, which is what Verizon uses to connect cell towers with cell phones and determine their location. Chabinaw was also able to pinpoint where Bray's car was found and the general area where her body was located. Cell phone geolocation analysis expert Michael Fegley also took the stand, concluding similar findings. He created a video representation using Google Earth to also show where Bray's phone was the morning of October 1st. The data that was collected from Hernandez's phone did not offer any useful information for detectives. Chabinaw suspects that Hernandez's cell service had been ended prior to being picked up with Bray. A list of Bray's phone records were obtained, determining that from a year prior to Bray's murder, Bray and Hernandez had no contact via messaging or phone calls. A side-by-side picture of Hernandez's scratches next to Bray's beaten body is shown to the jury. The image is too horrific for television. Tiny Lori did not stand a chance that night. Los peritos forenses testificaron que la evidencia de ADN en el caso era prácticamente innegable. Las muestras encontradas en el automóvil de Lori, en su ropa y debajo de sus uñas, donde claramente se había defendido, tenían solo una probabilidad en 60 billones de pertenecer a alguien que no fuera Diego. En otras palabras, las probabilidades eran esencialmente nulas. Los investigadores también destacaron que un par de pantalones incautados en su casa habían sido blanqueados apresuradamente solo unas horas después de la muerte de Lori, lo que respaldaba aún más la teoría de que había intentado destruir evidencia. Los datos del teléfono celular también desempeñaron un papel decisivo, construyendo una línea de tiempo clara con Diego en el centro de cada movimiento de esa noche trágica. Después de días de argumentos tensos, tanto la fiscalía como la defensa concluyeron, y apenas 2 horas después de comenzar las deliberaciones, el jurado regresó con su veredicto final. El momento decisivo dejó a toda la sala del tribunal conteniendo la respiración. Following unanimous verdict to the charge of deliberate homicide, guilty. Dated this... Diego Hernández fue declarado oficialmente culpable antes de que el tribunal pasara a la fase de sentencia. Luego, de manera inesperada, pidió hablar por sí mismo, y en ese momento todo tomó un giro que nadie vio venir. El hombre que había pasado más de un año negando cualquier acto violento, de repente se sentó y pronunció unas palabras que dejaron congelada a toda la sala del tribunal. Lo hice. Maté a Lori. La sala estalló en conmoción. El juez, un hombre con 4 décadas en el estrado, admitió que nunca había presenciado un momento tan extraño e impactante en toda su carrera. Ese día, Diego Hernández fue sentenciado oficialmente a cadena perpetua, con un mínimo de 35 años que deberá cumplir antes de ser elegible para la libertad condicional. La puerta a la libertad se cerró definitivamente, y en ese punto
no había indicios de que tuviera la intención de apelar o intentar anular el veredicto. La dura sentencia marcó tanto el final para el culpable como la prueba innegable de que la justicia finalmente había hablado por Lori Bray. El caso de Lori Bray dejó una herida profunda no solo en quienes la conocieron, sino también en personas que nunca la habían visto. Toda la comunidad compartió el sentimiento de pérdida, y un residente admitió que esta tragedia había cambiado por completo la cercanía y la sensación de seguridad que una vez creyeron que siempre existiría allí. Sabían que habían perdido a alguien verdaderamente especial. Kathy, su amiga cercana, habló de Lori con la voz entrecortada. No había nada que ella no hiciera por ayudar a otra persona, incluso si eso le causaba dificultades a sí misma. Lori es recordada como un alma dulce y amorosa, una mujer que siempre veía lo bueno en los demás, sin importar lo que hubieran hecho. Fue esa bondad la que hizo de Lori una luz en los ojos de muchos, y también lo que hizo que el dolor por su pérdida fuera imposible de sanar. Gracias por acompañarnos hasta el final de la historia de hoy. El caso de Lori Bray no es solo una tragedia personal, sino también un recordatorio inquietante de que incluso en las comunidades más pacíficas, la oscuridad aún puede surgir. Si crees que esta historia merece ser compartida para que más personas conozcan su nombre, por favor comparte este video para honrar a Lori y crear conciencia en todos. Deja un comentario abajo, por Lori, por su familia o simplemente para que el nombre de Lori Bray nunca sea olvidado. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para seguir caminando con nosotros a través de futuros episodios de Documental sobre Crímenes Reales, donde la verdad, aunque dolorosa, siempre debe ser contada. Porque la justicia nunca debe permanecer en silencio y la verdad siempre merece ser escuchada.